Bueno, ya ahí Rodolfo adelantó, nosotros nos queríamos presentar brevemente el equipo de investigación, que es un equipo bastante heterogéneo, somos 4, Rodolfo, que ya se presentó, Eliana, antropóloga, Andrea Alfaro, profesora y doctora en educación, y yo, quien les habla, doctora en ciencias sociales, pero también periodista y magíster en ciencia política. O sea, somos un grupo bastante heterogéneo que ha tratado de darle, bueno, tratar de poner nuestra mirada, nuestros diferentes backgrounds en esto y sobre todo, como decía el decano, dar una reflexión acerca de lo que es la nueva ciudadanía. ¿Cómo empezamos? Empezamos hace muy poco, en realidad empezamos en agosto, si no me equivoco, del año pasado, y una de las primeras, digamos, no sé cuál de los dos es la... sería una de las primeras tareas que se nos encomendó, bueno, hacer investigación. Ahí cada uno, ocupando su background, presentó qué podemos hablar de ciudadanía. Estábamos en un momento, digamos, no diría un momento especial de la historia chilena, donde hay un quiebre. Entonces dijimos, es necesario empezar a estudiar desde el estallido social, ocurrió en octubre del 2019, hasta lo que ha pasado en la segunda vuelta presidencial con la elección del presidente Boric. Pero son enfoques totalmente diferentes. Esto obviamente lo pensamos así. ¿Por qué? Porque en este que hemos llamado primer momento, queríamos ver cómo se comportaron los medios. En el estallido social hubo bastante crítica acerca de cómo los medios entendieron el estallido. Para algunos tal vez no lo entendían, cuáles eran las causas, quién estaba, qué pasaba en Chile. Fue algo aparentemente sorpresivo. Y en el segundo momento quisimos trabajar ya lo que dice la ciudadanía y para ello ocupamos los discursos de Twitter, esa red social que es bastante polémica, pero que es abierta y pública y por lo tanto uno puede sentir supuestamente lo que dicen las personas. Primer momento 1, al que yo les voy a presentar, el momento 2, que es la segunda investigación, que lo va a presentar el profesor Arenas. ¿Ya? Dicho eso, nos vamos a este momento 1. ¿Qué es el momento 1? Los medios. A partir del estallido y en 4 hitos que siguen. ¿Qué es lo que hizo el estallido? Bueno, cambió la agenda política del país. La agenda política del gobierno en ese minuto, del gobierno de Sebastián Piñera, y nos llevó a un recorrido que nadie esperaba, que era una nueva constitución. Pasaron muchas cosas en ese medio, digamos, en ese tiempo, y queríamos ver cómo había sido ese correlato en los medios. ¿Era un correlato que era coherente con todo lo que ha pasado históricamente o era totalmente divergente? Bueno, muy breve. ¿Cómo investigamos? Estuvimos recopilando, por acá está, nuestros ayudantes también, no lo hicimos solos, 218, digamos, noticias, que nosotros denominamos unidades mediales. En total, pudimos ver 353 veces el concepto de ciudadanía. Recogida de datos entre agosto y septiembre del año pasado. Y ahí viene el punto. ¿Qué queríamos buscar? Queríamos buscar quién habla y queríamos buscar cómo lo dice. No hicimos una investigación tradicional acerca de lo que es, cuál es el concepto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque queríamos saber quién se apropia de ese concepto. Independiente de cómo lo conceptualiza, quién lo usa y cómo. Ese era el punto. Ya. Tomamos los hitos. Como yo les decía, a partir de octubre del año 2019, esto cambia la agenda política, cambia la historia un poco del país y van sucediendo distintos hitos, que ahora son historia. El acuerdo con la nueva constitución se toma la decisión de hacer una nueva constitución, después esta que se lleva a un plebiscito donde la ciudadanía aprueba finalmente y la elección de constituyente. 3 hitos. Trabajamos esos días, levantamos, leímos todas las noticias y empezamos a sacar nuestras unidades. ¿De dónde las sacamos? Bueno, de los portales de estos 6 medios. ¿Por qué elegimos esos 6 medios? Porque son los que tienen más tráfico de internet, ¿ya? Y por eso están ahí. Queríamos y teníamos una hipótesis, pero no funcionó. La hipótesis era que efectivamente iban a aparecer más organizaciones sociales,
más sociedad civil, más gente hablando a partir del estallido. Bueno, ¿qué pasó? Y ahora vamos a lo interesante, resultados. Si no se ven por los sillones, yo les cuento, pero ¿qué podemos ver ahí? Más del 60, desde el 50% hay gobierno hablando, partidos socialistas, partidos de oposición. ¿Quiénes llevan la agenda mediática? Estos tres, digamos, actores, que en este caso le vamos a llamar enunciadores. Si ven los pequeños porcentajes, vamos a ver que organizaciones sociales tienen un 5%, el saber experto de los columnistas otro 5%, las editoriales y los periodistas de los propios medios tienen un 10%, 11%, 13% si lo subamos, y los empresarios también son importantes. El resto que uno podría esperar, alcaldes, organizaciones, dirigentes sociales, desaparece de esto. No hay, no están presentes. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir lentamente, muchas gracias, viendo medio, viendo si efectivamente esto, que es como la foto global, se va, digamos, mostrándose en los propios medios de comunicación. Ahora sí, muchas gracias. Ahora ven claramente, son los 4 hitos. Y miren de forma así general, ¿quiénes hablan? Gobierno, partidos de oposición, partidos socialistas. Principalmente en el estallido y en la elección van a ver esto como digamos, una tendencia que hay en estos 6 medios. ¿Dónde va a haber más? No tengo dónde mostrarlo, pero ¿dónde va a haber más diversidad? En acuerdo, principalmente, y un poco más en plebiscito. Bueno, me dirán, pero profesora, usted está mostrando en MOL. Por supuesto que estoy mostrando en MOL. Y lo interesante es ver que esta forma de los datos se mantiene en todos los medios que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Bueno, estamos viendo medios hiper centrados en una parte muy institucional, centrados en enunciadores institucionales, cuando tenemos un estallido social y supuestamente una sociedad que no está hablando. Esto no se ve, pero es la tercera. Acá dice la tercera, tercera.cl. Y acá sí podemos decir que la tercera tiene un poco más de diversidad. Sin embargo, ¿quién está hablando? Siempre el gobierno. Y la tercera sí empieza a traer, y eso después lo vamos a conversar un poco con el profesor Octavio Bendaño, empieza a traer gente que no son ni partidos, no son del gobierno, no son de partidos, sí son columnistas. Trata de abrir el espectro. Pero ojo, la mayoría de los columnistas son saber experto. Nuevamente, tenemos poca, digamos, exceptuando aquí, que hablan los alcaldes, poca sociedad civil. ¿Dónde está la sociedad civil? Bueno, en el plebiscito, como les decía, y después la veremos un poco más en el acuerdo. Pero en estallido y en elección, casi siempre, digamos, ¿quién lleva la agenda del gobierno? Aquí, obviamente, los columnistas. Columnistas. Y la tercera trata un poco de abrir este abanico de enunciadores. Y obviamente hay unos alcaldes por ahí. Cooperativa. Me extrañó que Cooperativa nos presentara estos datos, pero es lo que hay. Gobierno muy fuertemente en el estallido, ¿se entiende? Estaba respondiendo a lo que sucedía, pero después tampoco cambia mucho, hay mucho partido de oposición, se entiende, porque Cooperativa, bueno, tiene una agenda que en ese minuto se centraba en contra del gobierno de turno, pero acá tenemos alcaldes, sí, hay un poco de alcaldes, periodistas, académicos. Sin embargo, no hay una gran cantidad de diversidad de enunciadores, a pesar que hay pequeños, sí, 6%, 25% alcaldes en la elección. Nuevamente vemos siempre los mismos enunciadores. Bio Chile, hay que darle un pequeño tic. Carita feliz a Bio porque efectivamente los que más tienen organizaciones sociales es Bio Chile, a pesar que el gobierno y los partidos de oposición siguen siendo importantes, ¿ya? Pero aquí sí se trata de poner
que hablen otra gente. Importante también en Bio Bio, aunque no se nota tanto, el periodista que habla, ellos tienen una fuerte editorialidad, y donde está más fuerte lo editorial es en el mostrador. El mostrador es totalmente diferente a los otros, no es informativo, aquí estoy lleno de periodistas, no lo tengo que decir, pero lo voy a decir para los que no están, tienen un fuerte componente de dar su opinión. Es un medio que es interpretativo, que es opinante, por lo tanto, las editoriales son muy importantes y ustedes ven esas líneas azules por ahí, columnistas, editores, periodistas dando su opinión. Sin embargo, se metía el gobierno, los partidos y los empresarios. Los empresarios, cuando yo pregunto sociedad civil, sí, los empresarios son parte de la sociedad civil. Lo que vamos a ver en unas láminas más adelante es que de toda la sociedad civil, uno de los grupos más importantes, sobre todo en el Acuerdo Nacional, fueron los empresarios. Digamos, es una de nuestras mayores descubrimientos. Y LUN, uno esperaría que LUN, con esa agenda que tienen, que se supone que es muy ciudadana, muy transversal, no me presentara estos datos, pero así es. Es bastante tradicional, es bastante... el 100% de las noticias que hablaban de ciudadanía, recuerden que estamos hablando, ¿quién dice ciudadanía? Tienen que ver con el gobierno. Sí hay carta del director, sí hay alcaldes, sí hay organizaciones sociales, pero poco. O sea, quien enuncia que es ciudadano son siempre el gobierno y los partidos de oposición y académicos, o sea, saber experto. Como les decía, uno habría esperado que el LUN, como tienen esta agenda, que es mucho más supuestamente diversa, tuviera otra forma de datos. Pero es lo que hay, como dicen por ahí. Ya, cuando pregunto el gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno es finalmente el principal enunciador, ¿dónde habla? Bueno, el gobierno en todo, sacando todos los datos, donde más hablas es en el hito plebiscito y donde más lo hace es en EMOL. Si vemos los datos, efectivamente lo hacen es donde más tiene una vocería, donde más, digamos, medios tienen, digamos, estoy hablando de ciudadanía, una distribución más o menos parecida, pero principalmente donde más sale el gobierno, en qué hito es en EMOL. ¿Dónde se utilizado? ¿Qué pasó en el hito acuerdo? Porque es el más disruptivo de estos. Como les decía, el primer hito, estallido, y el último hito, elección, tienen comportamientos similares, hablan los partidos y el gobierno. Pero en el hito acuerdo, ya está el punto, es la primera vez donde hay este quiebre. Y ahí, quien toma la agenda noticiosa, bueno, fueron los partidos de oposición, obvio, porque todo el tema del Acuerdo Nacional se vio en el Congreso con los líderes de los partidos, por lo tanto, evidentemente son los que tienen mayor presencia en los medios. En ese momento el gobierno se retrae, desaparece, ¿ya? Pero lo interesante, como les decía, que la mayor presencia de los empresarios en estas agendas, hablando de la ciudadanía, es también en el hito acuerdo. Es coherente, porque estaban los empresarios muy preocupados que bajara la agresividad de la movilización social. Por lo tanto, los empresarios tuvieron una agenda muy, muy clara en ese momento. Después como que se retraen un poco, pero en el Acuerdo Nacional, muchas de las personas que hablaron en la prensa fueron los empresarios. Ya, elección, ya estamos en otra cosa. Pasó la movilización social, estábamos eligiendo, tenemos una constitución y ahora vamos a elegir a los constituyentes. ¿Deberían hablar los constituyentes? No. Otra hipótesis caída. ¿Quiénes hablan? Los columnistas. No hablan los constituyentes. Los que más hablan en el hito elección de constituyentes no son los constituyentes, son los columnistas. El saber experto. El saber experto que me tiene que decir por quién votar, qué es lo que está pasando, pero no son los propios protagonistas, es otro, el que me habla, de la ciudadanía. Bueno, ¿en qué hito finalmente se ocupa ciudadanía? En el acuerdo, obvio, porque tanto en el estallido uno le fue a preguntar al gobierno qué pasaba,
En la elección y en el plebiscito ya estábamos en otra cosa, era un asunto político, pero en el acuerdo es en el momento donde más hay ciudadanía dando vuelta en los medios de comunicación. Mostrador, digamos, todos tienen una distribución parecida, pero es en acuerdo donde les decía está ese hito que cambia. No en estallido, en los medios es en acuerdo, porque es la consecuencia de ese estallido. ¿Ya? Entonces aquí hicimos algo que se llama enmarque. Ahí están mis alumnos, pero no los voy a torturar haciéndoles preguntas terribles. El enmarque, ustedes saben, se los tienen que haber pasado, es como yo veo la noticia. Entonces hicimos este ejercicio para saber si todos los otros datos que les mostré anteriormente eran coherentes, consistentes con este enmarque. Los enmarques tendrían que ser consistentes con los enunciadores. Acá está, se los voy a preguntar en clase, Ekman, la famosa definición, hay muchas definiciones de enmarque, esta es una de las que más se usa, ese texto es uno de los más citados, etc. ¿Qué es el enmarque? Para los que no saben, cómo se define la causa, cómo se definen los problemas, el juicio moral y la conducta a seguir. Lo que se deben hacer. Sí, saquen la foto nomás. Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Un análisis transversal de estos enmarques que nos tendrían que mostrar que hubo un cambio en estos 4 hitos, que hay una definición de un problema, una causa, una recomendación, y tienen que ser diferentes, eso no pueden ser una línea recta y todas iguales. Bueno, claro, teníamos razón. Hay una definición del problema, pero es bajo, no hay muchas definiciones, y es más o menos recto, así, plano, en las 4, no hay una, digamos, variación. O sea, estamos hablando del problema. Estamos interpretando la causa, como yo les decía, la causa se interpreta en el acuerdo, no en el estallido, y en la elección. O sea, son posteriores. La causa y el problema, que es lo que uno esperaría que fueran los enmarques más, parte de los enmarques más presentes en la prensa. Sin embargo, ya ahí está la coherencia y la consistencia del estudio. Lo que más hay es recomendaciones del deber ser. Claro, tengo el gobierno, tengo los partidos y tengo el saber experto hablándome. Entonces, evidentemente vamos a tener muchos enmarques que nos hablan del deber ser. Y lo más interesante aún, evaluaciones morales. O sea, no la prensa que interpreta a ciudadanía no define tanto el problema, no define la causa, pero sí tiene una idea de lo que hay que hacer y más encima una evaluación moral. Esos son los que más hay. Sí hay cambio en el plebiscito, las otras se comportan parecidas, porque la evaluación moral finalmente es como, ¿qué estoy decidiendo? ¿Constitución nueva? No. ¿O constitución antigua? Ahí está, ¿qué queremos? Lo que más hago, interpretación, o sea, evaluación moral de ese hito. Y después un poco ya se van ajustando. Terminando mi momento, porque ahora le toca después al profesor Arenas, que tenemos ciudadanía, principalmente fuentes institucionales en todos los hitos analizados. No hay cambio de los enunciadores, ni en el estallido social, ni en todos los hitos posteriores. Siempre hablamos de los mismos, a veces que los hitos son de naturaleza diferente, ¿ya? Social, política. Conclusión, hay un déficit en la exclusión de fuentes, enunciadores, como ustedes quieren llamarla, y que son un poco representativos tal vez de la realidad nacional. Y efectivamente quizás podríamos decir que eso fue una de las causas de por qué la prensa en ese minuto se sorprendió tanto con el estallido. Pregunta que no la podemos responder. Si hubieran durante los otros tiempos mayores enunciadores, ¿habría sido esa sorpresa? No lo sabemos. Por favor, profesor. Gracias. Segunda parte. Nosotros con el grupo analizamos primero estos 4 hitos que son sorpresivos. Nos llegan a nuestra historia sin estar preparados para ello, ¿ya? Y lo analizamos en cómo se trata el concepto de ciudadanía en la prensa, ¿ya? Como escribió la doctora Gartenlau. Pero tenemos un hito que es regular, que sabíamos que venía, que es la elección presidencial. Por lo tanto, hicimos un segundo hito que fue
ver cómo reaccionaba el concepto de ciudadanía en Twitter durante el balotaje, la segunda vuelta presidencial. ¿Ya? Nosotros no recogemos solo en el día la información porque nos parece que es muy coyuntural. Tratamos de hacer varios días. En este caso recogimos en 4 días. Ustedes recordarán que la presentación de la autora carta lo era normalmente 3 días. Aquí hicimos 4 y recogimos más de 8.000 tweets. Obviamente, todos esos tweets tenían Chile y ciudadanía involucrados. Después, obviamente, sacamos los repetidos, sacamos los que eran reiteraciones y los que no tenían que ver que eran externos, que es otro trabajo que podríamos hacer, pero no era este tema específico, sino cómo se vio en el resto de Latinoamérica estos 2 conceptos. Y los resultados son, en la primera parte, qué se dice cuando se usa el concepto ciudadanía. Y es bien sorprendente, ¿no? El 90% de las Twitter que tienen este tema hablan de ciudadanía como un gentilicio, es el sinónimo de chilenos, ¿ya? La ciudadanía quiere decir todos los chilenos, normalmente. Hay otras 3 menciones que son menores. La denominación es cuando hay elementos que tienen el nombre, cuando ciudadanía es un sustantivo. Por ejemplo, la Plaza de la Ciudadanía, ¿ya? Después está la nacionalidad, que en un país como el nuestro, que está viviendo un fenómeno migratorio, el tema de adquirir la ciudadanía chilena es también un tema, pero muy menor, como ustedes ven ahí en anaranjado. Y finalmente, el concepto que nos interesaba a nosotros, la ciudadanía como los deberes y los derechos, como la acción sociopolítica de la persona frente a la sociedad y al Estado, eso está escasamente, son el 3%. Ahora, lo interesante es que en ese 3% la connotación es fuertemente positiva. Son siempre tweets que hablan de falta de ciudadanía como algo que necesitamos desarrollar o del nivel que ha alcanzado la ciudadanía. O sea, siempre es positiva, pero como le digo, muy menor. Siempre el concepto tiende a ser sinónimo de chileno. Los resultados. Esto nos interesaba mucho porque en los resultados están los sentimientos, ¿ya? Ustedes saben que las ciencias sociales han derivado fuertemente hacia el estudio de los sentimientos. Antes era muy cifra, muy cosas explícitas. Hoy día los sentimientos están agarrando mucha fuerza, el giro emocional. Y encontramos 5 grandes temas. El primero fue la celebración, obviamente, porque era un resultado de una campaña política. Y la celebración relevaba un hecho en forma positiva. Obviamente, el triunfo de la candidatura que se impuso tenía mucha celebración, pero también, ojo, el candidato derrotado y también el sistema. Las felicitaciones abarcaban todo ese ámbito. Después estaba la madurez alcanzada por la ciudadanía en términos de la votación, ¿ya? En cada uno de los cuadros, no los voy a leer, pero hay ejemplos de las frases en los tweets. Y después la advertencia, esta también era muy fuerte, era los riesgos que vienen, ¿ya? Hay una advertencia en el sentido de los elementos que pueden ser negativos, que también era muy fuerte, muy común, ¿ya? Tanto como las felicitaciones. Y por último, el engaño, ¿ya? También es interesante que aparezca el engaño como uno de los elementos centrales en las emociones que se barajaban en los tweets. El engaño es el tema que había gente que las manipulaciones habían conducido ciertas decisiones a favor o en contra, ¿ya? Y finalmente la equivocación, que también había mucha gente que decía que los resultados eran un error, ¿ya? Era muy fuerte también. Esos son los 5 grandes temas desarrollados que están, como ustedes ven, cargados de emoción, los 5. Los resultados. La gente que habla de ciudadanía siempre piensa que la ciudadanía es ella. Yo sé que es un fenómeno inconsulto, es una arrogancia, se arroga la ciudadanía. Pero siempre se habla de un nosotros, por eso que nosotros hablamos del nos y el ellos. Porque normalmente somos todos. La ciudadanía piensa tal cosa, la ciudadanía hará tal cosa, la ciudadanía debe hacer tal cosa. Pero eso es aparente. Si uno revisa, utilizando técnicas de análisis de contenido, si uno revisa los tweets, descubre que hay a lo menos 6 grupos, ¿ya? Primero, el grupo vulnerado. Hay un sector al que han conculcado los derechos. Los derechos de ellos han sido atrabiliariamente no respetados. Después hay un grupo amenazado, un grupo que se declara que está un riesgo sobre él, ¿ya? No están siendo vulnerados ahora, pero puede venir, ¿ya?
Hay un grupo correcto. También uno siempre, los tweets hablan de nosotros que estuvimos bien, nosotros que hicimos, se entiende que la ciudadanía optó por lo correcto. Y también hay un grupo incorrecto, ¿ya? Que también es muy claro, los que están equivocados. Hay un grupo mayoritario que se declara que la ciudadanía optó mayoritariamente por algo, ¿ya? Y hay un grupo finalmente vencedor, que son muy cercanos. Lo interesante de los 6 grupos, es evidente en el caso del correcto y el incorrecto, es que los 4 grupos restantes son en relación un contra algo, ¿ya? El vulnerado es porque hay algo o alguien que vulnera, el amenazado es porque alguien amenaza, el mayoritario es porque hay minoría y un grupo vencedor porque hay derrotados. Entonces siempre esta ciudadanía que superficialmente se ve como todos, en realidad no es todo, siempre es yo soy un grupo, la ciudadanía es mi grupo, pero hay otro grupo. Entonces nosotros hablamos de que hay un nosotros aparente, pero dentro de ello hay una fragmentación. Finalmente, ya lo que decía, la ciudadanía es un nosotros, que es evidentemente nadie consultó eso, nadie preguntó a la ciudadanía si podían ser considerados de esa manera. Por eso decía yo que es inconsulto, ¿ya? Cada vez que habla alguna persona en el tweet se arroga representar a toda la ciudadanía, lo cual evidentemente es artificial. ¿Ya? La ciudadanía aparece entonces como un ente amplio, pero esa homogeneidad, como decíamos un segundo, es ilusoria. ¿Ya? Hay otros, son grupos absolutamente parciales. ¿Ya? El grupo, teóricamente, todos estamos en la ciudadanía, pero ya como definimos que esos grupos es ilusorio, no estamos dentro de esto. Los subgrupos que sí existen dentro de la ciudadanía son claramente enfrentados, ¿ya? Y pese a que pareciera que somos todos la ciudadanía, no somos toda la ciudadanía, hay distintas ciudadanías, hay un proceso de enfrentamiento muy fuerte. Entonces, esta nación, los chilenos, que aparece ilusoriamente como una sola y como homogéneo, no tiene nada de eso. La ciudadanía va en un claro curso de conflicto. ¿Ya? Y cerrando, el concepto de ciudadanía, como lo entendemos nosotros, de deberes y derechos frente a la sociedad y frente al Estado, pese a que es muy positivo, como decía hace un segundo, está escasamente. La gente principalmente identifica el concepto de ciudadanía con pertenecer a la nación chilena. Ese es el primer cuento. ¿Ya? La comunidad es aparente, la comunidad que se supone que todos compartimos, en los Twitter no es así, en los Twitter estamos subdivididos en grupos y grupos muy agresivos unos con otros. ¿Ya? Y finalmente, el análisis de los medios y de los Twitter confirman ambas cosas. O sea, tanto en los medios, en la elección de medios como en la selección de Twitter, descubrimos que el concepto de ciudadanía se vincula con los mismos elementos. ¿Ya? Pese a la diferencia de hitos históricos y pese a la diferencia notable entre medios y tweets, con una comunicación medial y una comunicación más personal, se coincide en eso. El grupo se arroga la ciudadanía y propone que la ciudadanía es homogénea. Sin embargo, la ciudadanía es absolutamente heterogénea y, como he dicho anteriormente, con una tendencia clara a la confrontación. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este panel de conversación. Saludamos a nuestras autoridades, por una parte, académicos, estudiantes, a nuestro invitado especial, a quien agradecemos, ¿no es cierto? Ya lo voy a presentar con más detalle, la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener esta conversación a partir de esta investigación que nos ha presentado la doctora Andrea Gantelau con nuestro colega, el profesor Rodolfo Arenas. Les presento a nuestro invitado especial. Gracias a Octavio Bendaño, profesor asociado a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En su origen de formación, profesor de Historia, así que somos colegas, Octavio. Posteriormente se formó como sociólogo y se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad de Firenze. Tiene varias publicaciones, numerosa cantidad de artículos, muchos de ellos vinculados a temáticas precisamente de ciencia política, historia y sociología. Y bueno, quiero partir esta conversación, Octavio, haciéndote la pregunta de rigor respecto de
¿qué te han parecido estos primeros resultados, esta primera aproximación de esta investigación que el equipo ha presentado? Bueno, lo primero, señalar de que se trata de una investigación muy interesante con información bastante novedosa. Y quisiera aclarar algo inmediatamente a propósito de la intervención de la profesora Gartenau. Ella decía que se veía refutada la hipótesis y lo presentaba como un problema. En realidad no es un problema. A veces es parte del hallazgo de una investigación, sobre todo de una investigación aportativa, el refutar las hipótesis y los supuestos que inicialmente se manejan por parte de los investigadores. Lo que tenemos acá en el fondo es una hipótesis contraintuitiva que nos está indicando de que en realidad la sociedad civil no está tan empoderada. Y no está tan empoderada porque no está incidiendo en la configuración de la agenda pública. En ese sentido, la investigación es bastante aportativa porque nos está indicando que son otros los enunciadores y otros los agentes que están incidiendo en la configuración de la agenda en este momento. Así que me parece bastante interesante, además que eso se ve posteriormente reafirmado con esta otra parte de la investigación que da cuenta de los tuits y que da cuenta de una comunidad bastante fragmentada. La comunidad de tuiteros es bastante fragmentada. Digo comunidad de tuiteros como la expresión más directa de lo que podría ser una sociedad civil empoderada, pero fragmentada. Y al estar fragmentada, desde luego, no está tampoco incidiendo, está más bien intentando contrarrestar la incidencia o la influencia de los medios y, por otro lado, intentar posicionar ciertos temas, pero que finalmente se fragmentan. Súper, Octavio, gracias. Le presento a los invitados a la doctora Eliana Barrios, también colega, ¿no es cierto?, y parte del equipo de investigación. Eliana, no sé si quieres partir con alguna pregunta para Octavio. Sí, por supuesto. Mira, Octavio, buenos días, o buenas tardes, ya, como dijo Andrea. Cuando comenzamos la investigación con Andrea, la verdad es que teníamos varios supuestos, más que nada ilusiones con respecto a lo que era la ciudadanía. Sí. ¿Ya? Y en la primera parte de la investigación referida a los medios de comunicación, ¿ya?, nos encontramos en que los enunciadores estaban bastante institucionalizados. Quienes más hablaban acerca de ciudadanía eran los partidos políticos y el gobierno con una clara interpelación por la violencia que se estaba produciendo en esos días, y era como chilenos todos. Ese era el concepto de ciudadanía, chilenos todos, los interpelo a ustedes, ¿ya? Entonces, da este resultado como un 20 y tanto, 30 y tantos % gobierno, 20 y tanto % partidos políticos. Y la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuáles de estos enunciadores te gustaría ver más reflejados, ¿ya?, en los medios de comunicación masiva? ¿Y por qué? Basándome un poco también en el tema de que la ciudadanía comenzó a ponerse de moda hace más de 30 años y hubo muchos programas de educación, ¿ya?, en colegios, en liceos, en todas partes, tendientes a educar a la ciudadanía, cuáles eran sus deberes y cuáles eran sus derechos. Pero esto no se ve reflejado. Sí. Entonces, ¿qué te gustaría ver más reflejado? ¿Qué enunciadores te gustaría ver en los medios de comunicación? Desde luego la sociedad civil o los grupos organizados de la sociedad civil. Teniendo en cuenta precisamente ese antecedente anterior, no solamente a propósito de la educación cívica o los programas de educación cívica que apuntaron hacia un mayor fortalecimiento de la ciudadanía, al menos en las comunidades escolares o en los ámbitos educacionales. Hubo cambios curriculares importantes a través de la transversalidad de los contenidos que apuntaban precisamente hacia un mayor fortalecimiento de la ciudadanía. Y hubo también intenciones claras a través de la opinión pública por fortalecer a la sociedad civil y por
promover una ciudadanía más empoderada. Eso se vio en los años 90 y en los periodos sucesivos a la década de los 90. Hubo una serie de programas, sobre todo en la segunda mitad de los años 90, coincidiendo con esta idea de modernización del Estado, que apuntaban a evitar o superar la lógica del asistencialismo y tratar de empoderar o promover un rol más activo de quienes eran beneficiarios, usuarios de ciertos servicios del Estado o de parte de algunas políticas públicas. Recuerdo, por ejemplo, esta idea de los pavimentos compartidos, los programas Entre Todos, recuerdo la Contraloría Social de INDAP y de otros organismos del Estado que apuntaban precisamente a ese rol más activo de la ciudadanía. Sin embargo, pareciera ser que ni la política pública ni la educación logró cumplir ese propósito, porque no estamos frente a una ciudadanía empoderada ni frente a una sociedad civil fortalecida, completamente organizada o autoorganizada, como muchos lo pretenden hacer ver. En realidad, a propósito del énfasis que en el último tiempo se coloca en los territorios, en la participación, en la deliberación a través de los territorios, pero en realidad no son todos los territorios los que están organizados o lo suficientemente empoderados. En ese sentido, vuelvo a repetir que me habría gustado ver más participación e incidencia de la sociedad civil a través de sus distintas organizaciones sociales. Doctora Arenas, ¿tiene una pregunta? Si no, yo me lanzo inmediatamente. Por favor, continúe. Ya, perfecto. Un poco recogiendo esto que te planteaba Eliana, Octavio, ¿cómo podríamos nosotros visualizar hoy día, en perspectiva, un cambio en este rol o en esta forma en que se presenta esta ciudadanía que, como hemos visto, más bien pareciera ser una ciudadanía oyente que una ciudadanía hablante? ¿Cómo visualizas tú que podríamos alcanzar en el largo plazo un giro en esa acción? Bueno, lo primero es destacar de que estos eventos que han sido abordados a través de la investigación desde el estallido social generan alteración y generan mutación. El escenario incluso político se ve permanentemente alterado. El año pasado lo vimos en diversas ocasiones. Se hablaba de una suerte de liquidez de la política, de la representación política y de los resultados de una serie de eventos que tuvieron lugar desde la elección de convencionales hasta la elección presidencial y parlamentaria del mes de diciembre. Pero en el momento del estallido hubo una alteración importante a nivel de la vida cotidiana, que se suponía iba a permitir una reacción por parte de la población en una dirección que apuntara hacia un mayor empoderamiento, porque además se supone que hubo mayor participación, se supone que hubo efectivamente una mayor apropiación del espacio público, incluso de las calles, por parte de estos ciudadanos que no solamente protestaban, sino que intentaban instalar una serie de instancias de reflexión a través de cabildos o instancias de conversación local. Pero sin embargo, algo pasa que toda esa energía no se logra proyectar más allá del evento propiamente tal, más allá del estallido. No logramos observar mayor organicidad en la sociedad chilena, no logramos observar mayor fortaleza institucional o una organicidad que redunde en una mayor fortaleza institucional. Creo que esa tarea todavía está pendiente en un segmento importante de la sociedad chilena en este momento. Desde luego, la apropiación, el empoderamiento se expresan de manera diferenciada. Hay sectores que están más organizados, que están más empoderados, y hay otros sectores que siguen fragmentados y desorganizados. Esos sectores, desde luego, tienen un atraso considerable respecto a el resto, que sí se logra empoderar, que intenta influir en la discusión pública o en la configuración de la agenda. Perfecto. Profesores.
una de las principales conclusiones de nosotros, a mí me complica mucho personalmente, es que nosotros, que se arroga como homogéneo y que es falsamente homogéneo, implica un ellos, Sí. un grupo contrario. Y los grupos que se construyen a partir de la sumatoria de los tweets son grupos muy agresivos unos con otros y fuertemente enfrentados. Eso tiene un correlato con la sociedad. Sí, de todas maneras. Y tiene un correlato político bastante claro en el último tiempo, que se expresa o se reconoce a través de esta distinción entre pueblo y élite. Hay un sector de la sociedad chilena que no está hablando de ciudadanía, no está interpelando al ciudadano o a la ciudadana, está interpelando a una comunidad mucho más abstracta, la comunidad del pueblo. Se habla de el pueblo o el nosotros versus ellos, nosotros el pueblo versus la élite empresarial, la élite de los medios de comunicación, la élite política o de la clase política, es la que suele ser interpelada por esta otra forma de entender una determinada comunidad, pero obedece muchas veces a razones de carácter político. Se habla de que esto no solamente ocurre en Chile, sino que también ocurre en otros países latinoamericanos, incluso europeos, como parte de lo que es el fenómeno del populismo de izquierda o de un determinado populismo que exalta este tipo de distinción y que normalmente reafirma el antagonismo, la reafirmación de la identidad del pueblo en función de un antagonismo, y ese antagonismo normalmente es con las élites, con las distintas élites, política, económica y sociocultural. Pero junto con ello también observamos que la visión de la ciudadanía en general, incluso desde la élite, es fragmentada. Es fragmentada porque, podríamos decir, desde el gobierno predomina esta visión o este discurso de entender a la ciudadanía como si fuera la nación. Entender a la ciudadanía como si fuera el conjunto de la población, los chilenos, la ciudadanía. Luego hay otra segunda visión que se puede relacionar directamente con los partidos y en particular con los partidos de oposición durante todos estos eventos que analiza la investigación, que plantea precisamente una noción de ciudadanía en función de derechos y deberes. Apela a los derechos, pero también apela al sentido de la responsabilidad. No por casualidad, estos sectores son los que apelan al acuerdo de la nueva Constitución, pero también de la paz, de restablecer el orden público y lograr la paz social. Y hay una tercera, que podríamos decir viene de amplios sectores de la sociedad civil, y que es la idea del sujeto empoderado. Un sujeto empoderado que es capaz de apropiarse de la esfera pública, es capaz de apropiarse de los territorios. Esa es otra visión de ciudadanía que hoy día está en juego, de una u otra forma. A veces esta última tiende a coincidir con esta otra idea de pueblo, pero si observamos las tres visiones, esta distinción entre pueblo y élite también es disociada. También es tan disociada como la primera visión que generaliza y que la analoga, la concepción de ciudadanía, como si fuera equivalente a la concepción de nación, la concepción de una comunidad homogénea, amplia. Una consulta. La investigación en Twitter refleja una ciudadanía fragmentada, ya con mucho sentimiento, con mucha fuerza, mucho enojo, mucha molestia, y también ensalzando, son como muchos opuestos. ¿A quién crees tú que representa Twitter? Digamos, ¿a qué sector de la ciudadanía? ¿Representa a una élite también? ¿O representa a la ciudadanía, al ciudadano a pie? No, yo diría que representa un segmento bien acotado, un segmento ilustrado de partida, que trata de responder muchas veces a los medios, que sigue la agenda de los medios, responde a esa agenda, pero también intenta instalar nuevas temáticas. Pero es todavía un fenómeno bien acotado en la población. Las comunidades de tuiteros, en comparación con el resto de la población, son mucho más acotadas. De hecho, si analizamos
ampliamos el arco temporal de la investigación y tratamos de incluir antecedentes anteriores, y nos remontamos hace 12 o 13 años atrás, vamos a encontrar de que han habido eventos políticos que han estado directamente relacionados con las mutaciones en la comunicación. Y ahí la relación entre los medios propiamente tal y las redes sociales, el impacto de las redes sociales. Hay mucho análisis sobre esto último que voy a decir. La elección del año 2009 es la elección presidencial del año 2009 que marca una nueva era, la era de la incidencia de las redes sociales. El fenómeno de Marco Enríquez Ominami en la elección del año 2009 se explica precisamente por su capacidad efectiva para utilizar las redes sociales, pero más que Twitter, Facebook. Facebook, porque a través de Facebook logra establecer una comunicación y un intercambio al mismo tiempo con los más jóvenes. Por ende, el impacto que logra tener en el contexto de esa elección, coincidiendo también con otros fenómenos que se van a dar a nivel internacional, como la aparición del fenómeno de los indignados en España, o la primavera árabe, o otros fenómenos que se dan en Europa en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2011, donde las redes sociales comienzan a cumplir un rol fundamental desde el punto de vista no solo de el posicionamiento de ciertos temas, sino que o la disputa con los medios de comunicación, sino que al mismo tiempo se transforman en los principales agentes de la movilización. Son los agentes que permiten convocar y movilizar a un segmento de la población. Estoy absolutamente de acuerdo. Disculpa, estaba muy de acuerdo porque te agrego dos hechos más. La ocupación de Wall Street y los movimientos estudiantiles chilenos. El del 2011 está directamente relacionado con lo mismo, con el mismo fenómeno. Te iba a consultar, el uso de las redes sociales está asociado fuertemente con el triunfo del presidente Obama, Exacto. de Trump y de Bolsonaro, Sí, fuertemente. sí. Pero en Chile no está asociado con candidaturas... Sí. Twitter Claro. ahí es importante en esos eventos, más que en el de Obama, diría, en el de Bolsonaro y Trump. Sí, muy fuerte. Sí, y la fake news también. Ahí Sí, pero en Chile todavía no está asociado con un candidato ganador. No. Ni siquiera el fenómeno de José Antonio Kast el año pasado. Hay otros fenómenos que acompañan el uso de los medios de comunicación y que estarían, de lo contrario, por ejemplo, nadie podría entender la amplia cantidad de inmigrantes en las concentraciones de José Antonio Kast el año pasado. Hay otros fenómenos que acompañan a nivel organizativo, a nivel territorial, que en el fondo acompañan el uso de los medios y de las redes sociales. Súper. Justamente, Octavio, volviendo a esto de la realidad de los medios, nosotros en la investigación desarrollábamos, trabajamos harto esta idea del encuadre, ¿cierto? Como que en síntesis, y acá los periodistas me podrán corregir, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta selección muy concreta que los medios hacen para presentar, ¿no es cierto?, y mostrar una realidad. A la luz de eso, y pensando en esta idea de que los medios de comunicación de alguna manera se han planteado por ahí como el quinto poder, ¿ya? Sí. ¿Qué tan próximo hoy día es eso de acuerdo a esta situación país que estamos viviendo? ¿Cómo visualizas tú, un poco desde la sociología también, esta idea de los medios de comunicación como este quinto poder que de alguna manera estaría como de subterfugio trabajando en estos procesos? Pienso que siguen siendo un quinto poder, más allá de los cambios que han experimentado los medios de comunicación en general, un poco la caída de la prensa escrita versus la prensa digital. Es un cambio, pero en ambos no se debilita esa capacidad de influencia o de incidencia que han tenido. Y lo más importante es que los medios siguen configurando parte importante de la agenda pública, entendiendo por agenda pública algo mucho más amplio, donde
participan o intervienen diversos actores de acuerdo a definiciones que se plantearon en su momento en la literatura norteamericana, Cobb y Elder, por ejemplo, que hablaron de la conformación de la agenda pública, donde la agenda setting era una parte, la agenda setting de los medios era una parte de ella. También estaba la agenda del gobierno, pero también de la sociedad civil. Y lo que vemos acá es que en gran medida la agenda de los medios sigue siendo la que configura buena parte de la agenda pública en general. Ayer me tocó participar en un programa en la radio de la Universidad de Chile y nos preguntaron, junto a la otra colega socióloga que participaba en ese programa radial, sobre el altercado que se había producido hace 2 días atrás entre el presidente de la República y una periodista de La Tercera. Entonces, la conclusión a la que llegaba no nosotros, no los invitados, sino que uno de los periodistas de la radio de la universidad es, bueno, el gobierno cada vez que quiere influir, lo hace a través de La Tercera. Por tanto, ahí se está demostrando que en general los medios, y algunos medios que han sido muy incidentes o influyentes en los últimos 50 o 40 años, como La Tercera, siguen siendo parte de este quinto poder. Perfecto. No sé, Rodolfo, si quieres desde allí acotar o preguntar algo más. No, yo creo que estamos bien, me quedan dando vueltas muchas cosas. Estaba pensando en precisamente la Tercera recibe las filtraciones del gobierno. De esa manera el gobierno influye en la agenda de los medios, de la agenda setting. Me quedé pensando en el tema de que ¿cómo ves tú la participación de los medios? Pero no de los medios en general, porque eso lo tenemos claro, sino que los medios, por ejemplo, a mí me parece de la investigación nuestra que el mostrador se construye en una posición distinta a los medios más tradicionales. Y las últimas noticias, por su agenda absolutamente personal, distinta, queda fuera de este grupo. Sí, en el caso del mostrador es evidente el énfasis que se coloca en la línea editorial. La editorial ocupa un rol importante. Y no solamente la editorial, sino que muchas veces los editores se pronuncian y escriben artículos sobre temas de la coyuntura. Algo que no ocurre en los otros medios donde la interpretación y los comentarios quedan en manos muchas veces de quienes asumen el rol de columnistas o quienes simplemente envían cartas al editor o cartas a los editores. Pero acá son los editores los que asumen el rol más activo. Es cierto, y ni siquiera en el Mercurio eso se observa. Octavio, como para ir ya un poco redondeando algunas ideas, de acuerdo a lo que tú pudiste visualizar de los resultados de la investigación, ¿de qué manera los medios contribuyen o no a la construcción del concepto de ciudadano? Pensando en esta idea de que tenemos este nos, que es muy fragmentado, ellos, que está de frente y de pronto es confrontacional. Entonces, ¿cómo podríamos entender hoy día una ciudadanía en esta realidad que se ve tan dispersa, digamos? Sí, pienso que lo que hacen los medios es reproducir esta visión genérica de la ciudadanía. No están considerando otras dimensiones, porque de partida el concepto es bastante problemático. En las ciencias sociales siempre cuando se intenta abordar cualquier investigación donde se utilice el concepto de ciudadanía, hay problemas. Hay que partir definiendo y aclarando qué se va a entender por ciudadanía, y normalmente se toman aquellas definiciones que permiten incluir varias dimensiones, no solamente aquella dimensión asociada a los derechos y deberes, sino que también aquellas asociadas a las identidades en el último tiempo, sobre todo. Y eso creo que todavía no está presente en los medios. Los medios se quedan con una visión más bien tradicionalista o clásica, o bien con esta otra visión que muchas veces vincula a la noción de ciudadanía
con la de nación o de población en general. Hay que recordar que la noción de ciudadanía emerge en un contexto bastante particular donde lo que está en juego es la articulación entre capitalismo y democracia, o la combinación entre capitalismo y democracia, y lo que está en juego también es generar mecanismos de integración para el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, el concepto pasa a ser multidimensional. Esa multidimensionalidad yo no la veo expresada todavía en los medios. ¿Tendrá que ver eso un poco, y aquí te llevo un poco lo que es el terreno de la historia, tendrá que ver con la construcción del concepto de nación desde esta mirada muy republicana, que de alguna manera, que es del siglo XIX, ¿no es cierto?, Sí. que de alguna manera se traspasa, se mantiene, digamos, hasta hoy en día? Sí, creo que sí. Y también tiene que ver con el peso de algunas disciplinas o de algunas nociones de ciudadanía que han imperado en algunas disciplinas, en particular el derecho constitucional, que no incorporan esas otras dimensiones más sociales o de carácter social y simbólica de la noción de ciudadanía, porque lo que está en juego en el fondo es, además de esta idea de integración, es el sentirse parte de una comunidad a propósito de la dimensión subjetiva que se trabaja en las redes sociales o que utilizan las redes sociales. Eso no está presente en las definiciones clásicas. El sentirse parte de la comunidad, como decía Thomas Marshall, uno de los sociólogos promotores del concepto de ciudadanía a partir de 1946 en Inglaterra, el hecho de lograr gozar de la herencia social. Esa condición la que el concepto de ciudadanía permite, porque en el fondo la ciudadanía establece un umbral básico sobre el cual, o en base al cual, se desenvuelven los miembros de una comunidad. Súper. Colegas, preguntas de Lo cierre último. porque estamos sobre la hora. Entonces, ¿tú concluirías que el concepto de ciudadanía no ha evolucionado desde el concepto republicano y no es el concepto que aconseja hoy en día, por ejemplo, el PNUD? En el debate público Que no. ya- en el debate público no. Pero sí en Ya. el debate académico. En el debate académico, desde luego, en la producción académica se ha avanzado bastante. Es un concepto que se pone en boga en los años 90 a nivel internacional. Claro. El concepto de ciudadanía. Se empieza a hablar de clase y ciudadanía y democracia, o de ciudadanía, incluido también a aspectos socioculturales, o identidad y ciudadanía. Ciudadanía multicultural, ciudadanía diferenciada. Mujeres. En eso se ha avanzado bastante, pero no en el debate público aún. Ok, gracias. Profesor Arenas, ¿tiene alguna pregunta de Yo cierre? creo que estamos abusando del tiempo. Obviamente podríamos seguir toda la tarde, pero no es... Exactamente. Octavio, te queremos agradecer Gracias a ustedes. esta No, muchas gracias a ustedes oportunidad de poder por la conversar invitación. contigo sobre estos temas. Creemos que precisamente estos son los espacios que necesitamos para empezar a posicionar, reposicionar, ¿no es cierto?, ciudadanía, y probablemente nos vamos a encontrar en otras ocasiones porque estamos dando Encantado. el puntapié inicial Encantado. a este proyecto. Así que muchas gracias y agradecemos tu estadía con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.